Algunos teóricos del cine coinciden en cuáles son los rasgos psicológicos que definen a la cinefilia: el gusto compulsivo por ver cine, como una parafilia más, como una adicción patológica. Mientras ellos se ponen de acuerdo, hoy en Encuadre hablaremos de películas que hablan de otra forma de adicción, es así más dañina, que es la adicción a las drogas. Y para tener una dosis fuerte de cine, no hay nada mejor que un festival de cine. Leonardo y yo estaremos también hablando de la edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Acompáñenos. Buenas noches, qué bueno que nos acompañan otra vez en Encuadre. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernanda, buenas noches. Pues vamos a hablar a propósito de una película que llega a salas que se llama Beautiful Boy, es el título original y en español le agregaron Siempre serás mi hijo, dirigida por Felix van Groeningen, es que es belga. Sí. Es una película que nos tocó verla cuando se estrenó en el Festival de Toronto recientemente. Y bueno, como ya dijimos hace un momento en la presentación, toca un tema que es difícil abordar en el cine porque puede caer en muchos extremos, como generalmente es un tema que se trata mal. Que es la adicción a alguna sustancia, ¿no? Sí, la adicción a una sustancia que generalmente conduce a un infierno personal y finalmente la curva dramática es esta. Nos muestra como el colmo de la adicción y después la redención a través de un proceso de rehabilitación donde ya se cura y es feliz. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí. Es que pienso, por ejemplo, en la película que quizá fue mucha gente le gusta y yo voy a confesar que a mí no me gusta nada, creo que a ti tampoco, que es Requiem por un sueño, de Darren Aronofsky, que fue su segunda película después de un brillante debut con Pi. Y desde entonces le perdimos confianza a Aronofsky. Ya lo vemos con Pero esa yo creo que esa es la peor, casi yo diría que esa es su peor película. ¿Viste Noé? Ah, sí, me parece incluso peor Requiem por un sueño. pero Requiem por un sueño por lo menos era divertida porque era tan desproporcionada. Pero era divertida involuntariamente, ¿no? Sí, pero no era mortalmente aburrida. Sí, bueno, tienes razón. Ha tenido sus caídas horribles. Sus caídas sin volverse a parar. Pero bueno, es que a lo que iba con Requiem por un sueño es que esa nunca muestra la redención de ninguno de sus tres personajes, Exacto, que son una madre, su hijo, la novia del hijo, cada uno es adicto a distintas sustancias. Y sí, muestra una visión muy unidimensional de lo que es la adicción a las drogas, que sí es un infierno, sí puede causar estragos en la vida familiar de las personas, pero hay una razón por la que la gente consume drogas, que es lo que le da dimensión a una película y que esta película no la muestra. No la muestra nunca, ¿no? Sí, es un tema que creo Beautiful Boy lo maneja bien, porque es la adicción de un joven adolescente, muy bien interpretado por el joven de moda que es Timothée Chalamet, y que es hijo de un periodista famoso, David Sheff, él se llama Nick, y los dos escribieron sus memorias en cuanto a la drogadicción, ¿no? Los dos, y que fueron bestsellers además. Sí, todo empezó con un artículo que se publicó en The New York Magazine, ¿no? Sí. Además, David Sheff es un periodista muy prolífico y famoso por entrevistas muy importantes. Muy importantes. La de John Lennon, por ejemplo, la última entrevista importante de John Lennon se la concedió a David Sheff, ¿no? Sí. Por eso también está la liga con Beautiful Boy, que es una canción de John Lennon y que en un momento dado se toca en la película, ¿no? Es interpretado este personaje por Steve Carell. A mí me pareció tan buena interpretación como la de Timothée Chalamet, porque Steve Carell de un tiempo para acá ya ha dejado de hacer lo que siempre hacía, que eran personajes cómicos. Sí. Pero aquí lo que hace es que incluso creo que algo muy pertinente, que es no que le roba la historia al hijo, sino que muestra el otro lado de la adicción, que es el infierno en el que pueden caer una adicción en sí misma, las personas que buscan ayudar a los adictos y que pueden acabar con sus propias vidas y con la vida familiar. Supeditan todo al cuidado de la persona que es adicta, ¿no? Así es. Sí. No sé si a ti te pasó, yo entré a verla con mucho escepticismo, porque bueno, estas películas también suelen ser muy didácticas, ¿no? Didácticas y moralistas. Moralistas, didácticas y tienen este saborcito a
a las películas que antes se conocían como After School Specials, ¿no? Que se pasaban en la televisión. Esto es cuando la televisión no era interesante, estoy hablando hace muchas décadas, pero bueno, me refiero a simplificar todo. Y fue muy sorprendente y creo que tiene que ver con la dirección de Groening. Sí, es un director que es muy interesante. No sé si, bueno, ¿Tú conoces su película previa? Una película que se exhibió en México, que se llama The Broken Circle Breakdown, y no recuerdo el título en español. Y hablaba de una pareja que tenían una pequeña hija y la hija enfermaba y moría de cáncer, pero lo contaba de una manera similar a como lo cuenta en Beautiful Boy, que es por ciclos, en donde a veces no sabes en qué punto del proceso está el desgaste del hijo y el desgaste del padre, porque eso creo que es lo más que se puede acercar a cómo podría vivir un adicto y su familia el asunto. No es una cosa lineal, es una cosa que parece que nunca termina y a veces hay esperanza y a veces parece que todo está perdido y otra vez se vuelve a empezar. Sí, hay una recaída siempre, ¿no? Pues lo que me gusta también es que se muestra que un joven que viene de una familia perfectamente, amorosa, estable y tal, no es el drama de la historia de que porque lo abandonaron, el niño se mete a la droga. No, es un chavo bastante privilegiado que decide, porque se divierte cuando toma droga, ¿no? Ese es el punto, y se engancha de tal manera que no puede dejar. Una familia funcional, sí. Funcional, sí, muchas amorosa, veces ¿no? Estas películas explican desde como la psicología del personaje. Sí, y dice, sí, claro, se metió droga porque era muy infeliz, pero no, en este caso no hay ese tipo de psicologismos, ¿no? Bueno, y pensando en películas que no plantean ni un final fatalista, ni un optimista, se me viene a la mente, es una trampa porque ya pensaba hablar de ella después. Sí. Es Trainspotting de Danny Boyle, que además fue una película que marcó una generación. Sí, y que aquí llevó un título totalmente a la contra de su tema, se llamó La vida en el abismo. Sí, solo puso énfasis en el abismo. En el abismo y no en el éxtasis ni el placer que sienten los personajes con la heroína, ¿no? Porque en este caso la droga es la heroína. Sí, yo creo que una de las secuencias más famosas de esa película es cuando Renton, el protagonista, intenta dejar la heroína y se encierra en su propio cuarto y tiene unas alucinaciones espantosas. Sí. Y el famoso Cold Turkey. El famoso Cold Turkey. Y en la segunda parte de la película, la secuela de hace un par de años, así ya abre la película. Nosotros visitamos junto con Renton su personaje, su cuarto, perdón, y nos acordamos de su agonía como tal. Era una buena secuela. Para haber sido tan buena película, fue una buena secuela. Sí, no desmerecía. Ahora, hay que aclarar porque luego nos dicen, es que no hablaron de tal película. Hay muchas películas que hablan sobre drogas. Muchísimas, pero aquí estamos hablando de adicción a las drogas, que es un subtema dentro de las películas sobre drogas. Pero aún drogas. así hay muchas sobre la adicción a las drogas, ¿no? Ese es un tema que desde, creo que El hombre del brazo de oro se ha ido tocando en el cine y que generalmente viene con esa bandera del moralismo, ¿no? Casi siempre. Casi siempre. Me llama la atención que no ha habido una película que hable de lo que se supone que ahora en Estados Unidos por lo menos es la droga, pues no sé si más letal, pero sí la epidemia más grande, la adicción a drogas, a los opiáceos. Exacto. Que generalmente son las pastillas que se prescriben para el dolor y las personas desarrollan tolerancia y al final ya no pueden vivir sin ellas, que realmente se está viviendo una crisis enorme porque son los propios médicos quienes las recetan. Y no se me viene a la mente alguna película que haya hablado de esto. Ha habido muchos reportajes, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, justamente decían ahora que Trump ha venido con eso de la emergencia nacional, que según que él que la sitúa en la frontera, que no pasa nada, pero la emergencia nacional, entre otras, es esto, la adicción a los opiáceos. Sí, y hay toda una bola de intereses detrás ahí de la industria farmacéutica. Entonces sí daría para un tema interesante. Sí, aclaraba de que no estamos hablando de las drogas en general, porque bueno, hace poquito se estrenó la película Clímax de Gaspar Noé, en donde se muestra a un grupo de bailarines realmente en un mal viaje espantoso, pero bueno, ahí viaje eterno. Lo consumieron LSD sin querer. Sin saber quién había... pero es una de las representaciones como más no sé si convincentes, pero más angustiantes de un estado Es muy alterado. Muy tremenda la película, sí. El propio Gaspar Noé ya había incursionado en el tema de viajes psicodélicos en su película previa, pero tampoco era una persona adicta a las drogas, era una película que consumía
ketamina o un tipo de, bueno, ya me dirán luego qué tipo de droga era, pero Sí. que te lleva a unos estados en donde parece que trasciendes tu propio cuerpo, pero no era una película sobre adicciones. No. Sí, porque luego nos regañan. Pues sí, llegó el gustado momento en que hablamos de nuestras preferencias, nuestro hit parade personal, que en este caso coincidimos en unas ocasiones. En la quinta elección es una película que ya mencioné, Tú mencionaste que es El hombre del brazo de oro. de Otto Preminger, que es una película transgresora porque Totalmente. muestra el consumo de heroína. Heroína, En porque una además década, en los una 50, época que no. donde a Preminger le gustaba retar el código, Ujú. el código Hayes, donde se prohibía el demostrar una adicción, y en este caso lo hizo muy bien, porque es una película yo la recuerdo, yo la vi de adolescente y me impresionó mucho, porque era la primera vez que veía una película sobre heroinómanos, ¿no? Y que además muy también como película de Preminger es una película negra, es decir, Sí. cine negro más que, Sí, más sí, que sí. película sobre adicción, Sí, sí. porque explora todo lo que hay alrededor, vamos, la adicción del personaje o su rehabilitación, luego detona una tragedia que él no tiene la culpa, pero se le puede culpar a él porque había sido un adicto, y entonces, bueno, se abre como hay como una telaraña de eventos desafortunados, ¿no? Sí. No es propiamente una condena. Bueno, No. sí lo es, ¿no? Pero no es, Sí, no es pero un no. regaño a él. No, y una muy buena actuación de Frank Sinatra, que es un actor subestimado, porque realmente lo hizo muy bien en el papel de Frankie Machine, me acuerdo que se llamaba el personaje así. Y bueno, la cuarta mía es Reefer Madness, que es un poco un chiste, porque es una de esas películas aleccionadoras donde se nos muestra cómo el consumo de la marihuana, en este caso concreto, Particular. te lleva a la perdición. Entonces, no sé si la has visto, pero es No la he visto. chistosísima. The Es gateway chistosi- drug, ¿no? Sí, sí. La droga de entrada al mundo. Exacto. Que ahorita, pues imagínate, estaría totalmente fuera de tono. Pero tanto fuera que de ya- tono, ¿no? Pero realmente funcionaba como comercial de la marihuana, porque decías, ¿de veras? ¿Va a provocar todo eso? Pues hay que darnos un toque, ¿no? Sí, que luego muchas películas sobre drogas en general tienen ese efecto, ¿no? Acaban Sobreestiman diciendo- el efecto de la droga. Así Sí, es. sí. Mi cuarta película es un poco tramposa porque estoy incluyendo al alcohol como droga, que sí lo es, ¿no? Digo, Sí. para los alcohólicos, Sí. la adicción, la dependencia al alcohol, pues sí puede ser problemática, y para sus familias. Entonces es una película que habla de un matrimonio de alcohólicos, es Días de vino y rosas, de Blake Edwards. Sí. Y lo que me gusta, vamos, es que explora también el lado de la codependencia, ¿no? De cómo, pues, Y como un personaje de una pareja, un miembro de una pareja puede arrastrar al otro, ¿no? En su adicción. y que se vuelve el código de la pareja, y entonces es muy difícil deshacerse de él, que es un aspecto de la drogadicción, pero bueno, también aquí está tratado de una manera muy interesante. Es una película padre. Sí, mi tercera opción es Pusher, que es una película que no se vio en México. Es una trilogía hecha por Nicolas Winding Refn, el director danés, que después ha hecho cosas que no me han gustado, pero en esta creo que es su primera película. Realmente mostró mucha promesa y una película muy intensa, muy desgarradora sobre la droga. No se pasó en México. No. Qué curioso. No, sí. Aquí nada más nos llegó lo pretencioso. Exacto, sí. Bueno, Drive se puede salvar, bueno, ya, esa es otra discusión. Eso, sí. Luego lo platicamos. Mi tercera opción es una película de Gus Van Sant que se llama Drugstore De las Cowboy. mejores de Gus Van Sant, que no es un director que me gusta, pero Drugstore Cowboy me gusta. Sí, con Matt Dillon era el protagonista, era de un grupo de jóvenes que se dedicaba a asaltar farmacias porque Sí. eran adictos a las drogas de prescripción, Sí, justamente hablando de eso, sí. de eso, y también mostraba el lado, bueno, no voy a decir positivo, pero el lado que justificaba para ellos el hecho de robar farmacias, sí, pero también cómo eso los fue aislando y cómo llegado un momento, pues cada uno tenía que tomar decisiones. Pero era una película pues muy muy de Gus Van Sant, y por lo tanto visualmente también era interesante, ¿no? Sí. Mi segunda elección es la adicción. La adicción, que aquí hice trampa porque no es precisamente sobre la drogadicción, pero es el subtexto, porque se trata de unos vampiros que tienen una ansiedad de beber sangre que es equivalente a la droga, ¿no? De Abel Ferrara. De Abel Ferrara, claro, y Abel Ferrara, que fue un heroinómano, realmente sabía el infierno que era esta ansiedad, esta ansia por beber sangre, que
equivalente a meterse droga, ¿no? Un heroinómano y un vampiro también. Exacto, un poco, ¿no? sí, sí. Sí, mi segunda película en la lista sería More, de Barbara Schroeder. Sí, que prohibida en México. Hablando del moralismo previo a la película. Previo a la película, sí. Y fíjate que hace poco la pasaron en el Festival de Morelia con Barbara Schroeder, que no la había visto desde entonces, Fíjate. que fue muy interesante viéndolo, porque Ajá. la verdad no ha envejecido nada, No, a pesar claro. de que, bueno, es una película que igual habla de cómo al principio puede ser muy tentador y paradisiaco El consumo. el consumo, y ya después acaba siendo problemático. Vamos, siempre va a ser problemático, pero no escatima en cómo en mostrar cómo para los personajes al principio pues es paradisiaco el consumo de hecho, de heroína, ocurre ¿no? en Ibiza, ¿no? Ajá. Para más paraíso. Y nuestra primera, también coincidimos en la primera, nuestra película favorita, que es Trainspotting. Que ya habíamos hablado de ella, ¿sí? Sí, Trainspotting, yo creo que es la mirada más justa que se ha hecho hasta ahora en el cine sobre la droga, ¿no? Pues por ser tan ambivalente, Ambivalente, sí. pues no sé si es la palabra, pero... Digo, porque te digo, sitúa las cosas en la balanza, ¿no? Digo, tiene su lado de placer enorme, pero por otro lado también pagas unas consecuencias, ¿no? Y como película era muy buena, vamos, no, la música, por ejemplo, era muy buena, marcó una la generación. edición, fue una película que realmente tuvo su momento, que hizo momento, ¿no? Que hizo época. Así es, Sí. así es. Bueno, pues vamos, ya comentamos nuestras películas, véanlas si se pueden ver, la mayoría se pueden conseguir, pero ahora que regresemos vamos a cambiar totalmente de tema. Y, vamos a hablar del 34 Festival Internacional de Cine en Guadalajara. El universo fue de una explosión. estamos de vuelta y acabamos de ver un collage, sí, de algunas de las películas que van a competir en el festival, en la edición número 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Así sí, es. Que llega con un cambio de director, o cambio de directora. Estrella Araiza toma la batuta que deja Iván Trujillo, que ahora es el director de TV UNAM, y que ha sido el más longevo. O sea, Iván Trujillo creo que rompió el récord antes sostenido por Jorge Sánchez, ¿no? Porque otros cargos han sido más efímeros, como el mío, por ejemplo, que solo fue un año. Cuando tú fuiste director, que fue a finales de los 90, ¿cómo era la situación del Era cine? terrible porque no había cine mexicano, ¿no? Entonces lo que había era lo que se exhibía, no había un proceso de selección, sino lo que había es lo que presentábamos, ¿no? ¿Qué o sea, que para quien dice que no hay cine mexicano, bueno, no que todo sea bueno, pero sí ahora hay una diferencia, hay una industria, ¿no? Antes estaba agonizando, en esa época fue justo después del error de diciembre del 94 que la producción se vino abajo.
se hacían, creo que el máximo en ese año fueron de 10 películas producidas y ahora se producen alrededor de 170. ¿No? Sí, no todas se exhiben, pero se producen. Bueno, y además fue la época, estaba justo a punto de cambiar todo, ¿no? Porque en el 2000 se estrena Amores Perros, en el 2001 Sí. y Tu mamá también, entonces como siempre antes del amanecer, siempre es el ocaso, supongo que. En la hora más oscura, exacto. Así es, sí, sí, sí. No, pues Estrella Araiza ahora es la cuarta directora, antes la antecedieron Berta Navarro, Susana López Aranda, Kenia Márquez y Estrella. Y es un festival que, vamos, más allá de que es el más antiguo. Sí, Es es el el más que más antiguo. años tiene, nadie ha llegado a 34 festivales. Y sí. la parte de la industria en Guadalajara siempre se ha mantenido como, creo que sí me atrevo a decir que es el festival que más fortalecida tiene el área de industria, en donde se El área hacen, de mercado, sí. en donde se hacen los pactos para ver qué películas se compran y se Exacto, venden sí. y demás, ¿no? Eso se han cuidado en mantenerlo a lo largo de los años, aún en los años pobres, pero sí se ha puesto una mirada sobre el lado industrial del negocio, ¿no? Sí, yo tengo expectativas para ver este año con la nueva Tú vas dirección. de jurado de FIPRESI, de Yo voy hecho. de jurado de Sí, FIPRESI, sí. del cine mexicano, porque Del cine mexicano, sí, es el premio Mezcal, se es el entregan 3 equivalente premios. del premio Mezcal, que es el que se le da al cine mexicano, el premio Mayagüel, que es al cine iberoamericano, y el cine Maguey, que es para el cine premio Maguey. LGBT. Pero, y se añade una sección competitiva que no existía antes, que es el de cine de animación, que fue una propuesta de Guillermo del Toro, que va a ser jurado. Y es que además Guadalajara es, creo que el centro de Sí, la animación, de la animación, en el país, entonces ¿no? era lógico que ahí surgiera esta competencia. Hay un lugar, vamos, por ejemplo, la animación stop motion, que es esta Sí, que de graba cuadro por objetos, cuadro, creo sí. que hay, bueno, no creo, hay realmente representantes muy importantes. Lo que pasa es que es tan caro este tipo de cine que pocas veces tiene salida, o si no se hacen cortos, y los cortos pues también son No se ven. es un formato difícil. Entonces estas son las oportunidades para ver ese tipo de cine, ¿no? Y Exacto. habrá invitados importantes, siempre los hay. En este caso, Se invitó a Peter Fonda, un homenaje a Peter Fonda. supongo que entonces habrá películas que también, De hecho, creo que se va a Eso, celebrar películas. el 50 aniversario de Easy Rider, Daisy Rider, que es una que también película- lo habíamos podido mencionar como de las películas sobre, no sobre adicción, pero sí de consumo el de consumo drogas. cotidiano de la marihuana. Y también se le va a entregar un premio a Blanca Guerra, ¿cierto? Blanca Guerra, sí, la retrospectiva va a ser en el cine mexicano, va a ser para Blanca Guerra, a que se le va a dedicar un libro escrito por Roberto Fiesco, Ok. que él ya había escrito antes el de Isela Vega, entonces bueno, ya Ya tiene la... ya hay una línea, ¿sí? Entonces es un festival que además es el segundo año que se hace en su nueva sede. Que yo no la conozco, Sí, sí. que está bien porque... Está bien porque ya es antes su no la sede, tenía. ¿no? Ya es propia de la universidad. Sí, yo creo que es un año en el que hay que defender la existencia de los festivales, ¿no? Porque pues no se sabe cómo hay muchos peligran, muchos proyectos peligran. Yo creo que es buen momento para reforzar el interés. Es que los festivales pasan películas que luego no volvemos a ver. Exacto. Y es una pena. Es a veces el único escaparate de ciertas películas, sobre todo de cine mexicano. Sí. ¿No? Y en esta época de recortes, los recortes sí. han afectado a los festivales. Entonces Así sí es. hay que apoyarlos, como dices. Así es. Pues bueno. Pues tú irás, nos estaremos, O sea, nos estaremos viendo. y yo estaré allá. viendo sobre todo cine mexicano, que es el que más me interesa. Bueno, pues para despedirnos vamos a mostrar otro montaje de películas que están ya compitiendo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. En Guadalajara. Te kwani mana sina ti policía te juecho ga hecho kana. Shimani ni huno ne yani que kwaki tsa juecho ni ya. Kuku si kwani kwa. We don't want to take the child away from Tony. No, It's I'm just, not he's possessive. paranoid about it. He thinks we're big, powerful people that are going to do something to him, and we're not. There's nothing John and Yoko could do to Kyoko. We couldn't hide her anywhere like you because we're too famous. There's nowhere we can go. And Yoko always said in court and out of court, she thinks the child should have both parents.
be able to see both parents. And we don't care what kind of arrangement he wants to make, just so the child does have the benefit of both parents. ¿Cómo es? No vino, estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? No sabemos. Ay, esa fiesta me tiene la cabeza, pero todo está quedando muy bien, ¿eh? Miriam hasta compañeritos de baile tiene. ¿Qué? Sí, es francés. Y ¿De se llama... Francia? Y bueno, ahora nos toca comentar lo que se va a exhibir esta semana en TV UNAM, el cine que se va a exhibir en TV UNAM. La primera película es, bueno, es un ciclo dedicado al FICUNAM y la primera película es Tres mujeres o Despertando de mi sueño bosnio, de Sergio Flores Torrija, que es interesante, es una película de tres narraciones, como lo indica el título, que se van entrelazando, como tres personajes femeninos en Sarajevo, me parece. Sí, es una película típica además para ser de un director mexicano, porque Sí. totalmente se sale de los temas y de la geografía mexicana. Y de aspecto, es una película europea. Me parece que él estudió con el Con Béla Tarr. con Béla Tarr o con su fotógrafo. Sí. Entonces, bueno, está muy influida por esa estética, ¿no? Y también dentro del mismo ciclo vamos a ver la película David o El regreso a la tierra, de una directora, de la directora Anaís Huerta. Anaís Huerta. Luego está el ciclo de Sala de Arte 20.1, donde está Lola de Vigas Luna, que es una de sus películas eróticas. Pues casi toda su filmografía. Sí, sí. Y Al calor de la noche, en The Heat of the Night de Norman Jewison, que fue una película que tuvo su momento por el planteamiento del racismo, que era un policía negro interpretado por Sidney Poitier enfrentado a un sheriff racista. Entonces ahí era el choque. Podríamos haberla citado en nuestro programa. En nuestro aquel programa, sobre... exacto. Aunque era bueno, un poco, ¿qué te puedo esquemática. decir? Sí. Sí. Ganadora de Oscar, por cierto. Pues, ¿no? eso comprueba Como- nuestra teoría de las Exacto. películas que ganan los Óscares, pero bueno. Y también está dentro del ciclo Filósofos dos películas de Roberto Rossellini, Sí. que son Esto- Sócrates, Sócrates y Blas Blas Pascal. Pascal, Ajá. que son películas que no se han visto comúnmente, es de la obra de Rossellini ya posterior, ya cercana a su muerte, cuando se dedicó a filmar, en efecto, vida de filósofos. Ya no, neorrealismo. No realismo, no. Y pues hay muchísimo cine que ver, tanto del tema del que hablamos hoy como cine en Guadalajara, si es que están allá, o si no, hay que darse una vuelta, las recomendaciones de TV UNAM, y pues no me queda más que invitarlos a que nos acompañen la siguiente semana en otra emisión de Encuadre. Es un programa con una mirada crítica al cine que se estrena y también al cine que puede verse en otras plataformas. Buenas noches, Leonardo. Nos vemos, Fernanda. Nos vemos.